Hola chicos de primer semestre, bienvenidos a este bloque 4, prototipos textuales. Les saluda el maestro Florencio Gómez Vargas del plantel 35 de CAMAC 2. Vamos a iniciar viendo el propósito del bloque 4. ¿Cuál es el propósito? Dice, compara los prototipos textuales a través de ejemplos contextualizados para aplicarlos y evaluarlos en diversas situaciones académicas y cotidianas. Vamos a comparar los prototipos textuales a través de ejemplos que vamos a realizar en este bloque. ¿Sí? Aprendizajes esperados al término del bloque. Aplica el prototipo textual adecuado a su contexto. Evalúa textos de acuerdo a las características propias de cada uno de ellos para utilizarlos en diversos contextos. Estos son los aprendizajes esperados al término del bloque. ¿Vale? Vamos a iniciar viendo qué son los prototipos textuales. En primer lugar, vamos a ver qué son los prototipos textuales. Prototipos, ¿sí? Son los modelos de textos que nosotros vamos a seguir cada vez que realizamos un escrito. Cuando nosotros escribimos, no inventamos nada nuevo, no creamos un nuevo tipo de texto, únicamente seguimos las normas, las reglas de ese tipo de texto, seguimos sus características, ¿vale? Entonces los prototipos textuales ya están, los modelos, los moldes. Si nosotros vamos a hacer un cuento, pues pertenece a la narración. Si nosotros queremos comentar acerca de un paisaje, pues corresponde a la descripción, y así cada uno de los textos que nosotros realizamos ya tienen su propio modelo. Ya no inventamos ningún tipo de texto nuevo. Los prototipos textuales ya existen, únicamente nos apegamos a sus características. Vamos a iniciar con el primer prototipo textual, primer modelo textual, es la narración. ¿Qué es la narración? Consiste en contar un hecho, puede ser real o ficticio. Eso es la narración, contar un hecho real o ficticio. Nos dice aquí, es una historia o relato que es contada por un narrador. ¿Sí? Vamos a ver cuáles son esos elementos de la narración. ¿Qué elementos vamos a tomar en cuenta para hacer una narración, para hacer un cuento? Si nosotros nos hablan de un cuento, una novela, un mito, una leyenda, ¿sí? Estos prototipos textuales, estos prototipos de textos pertenecen a la narración. Nosotros ya no inventamos nada, ¿vale? Únicamente seguimos las características. Nos guiamos por sus elementos. Vamos a ver cuáles son esos elementos de la narración. En primer lugar, debemos tomar en cuenta la estructura del texto. Es decir, debe de llevar un título, una introducción, un desarrollo, un nudo y un desenlace. Esa es la estructura de un texto narrativo. También debe de tener un narrador. Es muy importante el narrador, la persona que cuenta la historia. Puede estar en primera persona o en tercera persona. ¿Sí? Nosotros contamos un texto, podemos estar dentro de la historia o fuera de la historia. Los personajes son los que realizan las acciones dentro de la historia. Estos pueden ser principales, ¿sí? Secundarios, o pueden ser protagonistas, antagonistas e incidentales. Tenemos también el tiempo en que se realizan las acciones. Tenemos el tiempo, pueden ser días, meses o años. Tenemos también el espacio. El espacio es el lugar físico donde se desarrollan las acciones. El lugar donde se desarrollan las acciones. Aquí tenemos un ejemplo. Todos sabemos de este texto narrativo. Todos sabemos. El espacio, aquí está el espacio donde están desarrollando las acciones. El tiempo en que se desarrolló, bueno, pues fue en la tarde cuando se desarrollaron los hechos. Los personajes, aquí los vemos, nos faltan algunos, pero aquí tenemos los personajes. El narrador se narró en tercera persona, ¿sí? Es decir, la persona que cuenta la historia no participa dentro de la historia. Tenemos dentro de su estructura, ya sabemos el título, ¿sí? Tenemos la introducción, la presentación de los personajes, el desarrollo, ¿sí? El nudo, la parte más intensa de la historia, y el desenlace, ¿vale? Entonces aquí tenemos el primer prototipo textual, que es la narración. Vamos a continuar con la descripción, otro prototipo textual, ¿vale? La descripción
consiste en la representación lingüística de objetos, seres, sentimientos, paisajes o procesos, reales o imaginarios. Representación lingüística. Vamos a redactar un texto, vamos a narrar cómo es el paisaje, qué es lo que tiene, todo lo que es lo que hay. ¿Sí? Puede ser, reitero, un paisaje, objeto, un proceso real o imaginario. Su finalidad es informar, explicar o argumentar. Vemos acá en la imagen, está describiendo cómo es este paisaje. Es bonito, hay plantas, hay animales, las flores son amarillas y rojas. Vemos el ejemplo, cómo se está describiendo. Nosotros también vamos a hacer un texto. No olvidemos, ¿sí?, que dentro de la descripción también debe de tener su estructura, que es la introducción, el desarrollo y el desenlace. Todo prototipo textual debe de tener una introducción, un desarrollo y un desenlace. Este es el segundo prototipo textual. Continuamos con la exposición. La exposición consiste en dar a conocer un tema a un determinado número de personas. Es informar acerca de un tema que nosotros ya conocemos, lo vamos a dar a conocer. También existe la exposición escrita, ¿sí? Aquí dice, los textos que pertenecen a la exposición son informativos y manejan conceptos concretos. No hay evaluación personal, no hay un juicio personal, sino acaso pruebas de la descripción técnica, las partes que integran un concepto, la enumeración de los elementos identificables en un fenómeno científico, ¿sí? Únicamente se trata de dar a conocer un tema. No vamos a colocar nuestra postura a favor o en contra del tema, únicamente damos la información acerca del tema, informamos. Bien. Las características de la exposición son que nos muestra hechos, situaciones, acciones, contextos. Ofrece el significado de conceptos. Puede incorporar las reacciones y descripciones. Señala la importancia de un objeto. ¿Sí? Entonces, reitero, la exposición es dar a conocer un tema, informar acerca de ese tema. ¿Sí? No vamos a dar nuestra postura, si estamos a favor o en contra de eso. Bien, ese es otro de los prototipos textuales. Tenemos aquí otro, la argumentación. ¿Sí? Es la argumentación. La argumentación la vamos a utilizar para manejar una postura, ¿sí?, acerca de un tema. ¿Sí? A diferencia de la exposición, aquí vamos a dar nuestra postura. ¿Sí? Vamos a ver, dice aquí, la estructura básica de la argumentación se divide en premisas. La argumentación es una forma discursiva presente en la vida social, pública y privada. Tiene como finalidad convencer. Vamos a tratar de convencer. Por eso les mencionaba, argumentar consiste en dar nuestra postura. Y a través de esa postura vamos a tratar de convencer a nuestro destinatario o a nuestro público. Convencer o persuadir a través de argumentos que apelan a la racionalidad o la emoción del destinatario. ¿Sí? Vamos a convencer o persuadir de lo que estamos diciendo es cierto. Entonces, esa es la finalidad de la argumentación. Bien, vamos a ver las características. Vamos a hacer uso de ejemplificaciones, analogías, citas, etc., para poder convencer a nuestro destinatario. Se usa en primera o segunda persona para establecer un contacto directo, expresa tanto juicios como opiniones subjetivas. Se apoya en conceptos, datos, utiliza conectores, que destaca relaciones entre las ideas. Entonces, la argumentación nosotros la vamos a utilizar para convencer o persuadir, ¿sí?, que lo que estamos diciendo nosotros es cierto. ¿Sí? Bien, aquí vemos la imagen. Tratando de convencer. Vemos cómo tratan de convencer. Entonces, eso es la argumentación. Vamos a persuadir o convencer a nuestro destinatario. Continuamos con otro prototipo textual, que es el diálogo. El diálogo es la acción de hablar con una o más personas llevando a cabo una conversación lógica. Hablar con una o más personas llevando a cabo una conversación lógica. El objetivo de un diálogo es el intercambio de ideas,
conceptos o hechos entre dos o más hablantes o interlocutores. El diálogo es una característica propia del texto dramático, pero se utiliza también en la poesía y en la narrativa. Característica propia de los textos dramáticos. ¿Vale? Bien, sus características. Se utiliza mucho en el cuento, en la novela, para dar vivacidad y autenticidad al relato. Los personajes hablan, ¿sí? Los personajes, aunque el narrador va a hablar por ellos, aquí, ¿sí? Utilizando el estilo indirecto. Es la forma de escribir el teatro, forma de escribir los textos dramáticos, el texto dramático. Bien. Es mucho menos expresivo y espontáneo que el oral. Tiene menos errores que el oral porque da tiempo a pensar y corregir formas, utilizando el estilo directo. Aquí cuando nosotros escribimos un texto dramático, vamos a utilizar el estilo directo. Los personajes, hablan por sí solos, van a hablar por sí solos. No hace falta un narrador, a diferencia del cuento y la novela. Bien, el autor reproduce exactamente las palabras de los personajes que hablan. Aquí lo está explicando. Reproduce exactamente las palabras de los personajes. Entonces es por eso que se usa el estilo directo. Característica propia del texto dramático. Bien, hasta aquí tenemos nosotros los 5 prototipos textuales. Y pues con esto terminamos el bloque 4. Gracias por su atención. Nos vemos en el siguiente bloque.